Bueno, comenzaremos ahora a describir la actividad online número 2. ¿En qué consiste? En hacer la nomenclatura y formulación de compuestos químicos inorgánicos binarios y ternarios. Recordemos lo que es la nomenclatura química. Es el conjunto de reglamentaciones que se deben seguir para nombrar los compuestos resultantes de una combinación. Existen 3 tipos de nomenclatura, que son: la primera de ellas es la nomenclatura tradicional, que plantea los nombres de una forma más comercial. La segunda es la nomenclatura stock, planteada por la IUPAC. Se caracteriza porque en ella se indican los números de oxidación de los elementos más electropositivos. Recordemos que la IUPAC son las siglas en inglés de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. En tercer lugar tenemos la nomenclatura sistemática, en donde se antepone prefijos que indican cantidades, mono, di, tri, etc., para indicar el número de átomos de ambos elementos. Veamos en primer lugar las combinaciones binarias. Estas son las que poseen 2 clases de átomos en sus moléculas. La primera de ellas son los óxidos básicos, que se forman al hacer reaccionar un metal más oxígeno. Ahora veremos la nomenclatura y ejemplo. Tenemos aquí la fórmula química Cu2O. En la nomenclatura tradicional es óxido cuproso, en la stock es óxido de cobre 1 y en la sistemática óxido de dicobre. Recordemos que cuando el metal actúa con su menor valencia, lleva la terminación oso, y cuando utiliza su mayor valencia, se le agrega la terminación ico. En segundo lugar, tenemos los óxidos ácidos o anhídridos, que se forman al hacer reaccionar no metal más oxígeno. Veamos la nomenclatura y ejemplos. Tenemos la fórmula N2O3. En la nomenclatura tradicional, esto se llama anhídrido nitroso. En la nomenclatura stock, óxido de nitrógeno 3. Y en la sistemática, trióxido de dinitrógeno. Los halógenos, cloro, bromo e iodo, pueden actuar con números de oxidación 1, 3, 5 y 7, utilizando la siguiente nomenclatura. Cuando utiliza la valencia 1, se nombra anhídrido, se antepone el prefijo hipo y el sufijo oso. Así tenemos los anhídridos hipocloroso, hipobromoso e hipoiodoso. Cuando estos halógenos utilizan la valencia 3, se los nombra anhídrido y la terminación oso. Así tenemos anhídrido cloroso, bromoso e iodoso. Cuando utilizan la valencia 5, tenemos la terminación ico para estos anhídridos. Así tenemos el anhídrido clórico, anhídrido brómico y el anhídrido iódico. Y en cuarto lugar, cuando utilizan la valencia 7, estos tienen un prefijo per y un sufijo ico. Así tenemos anhídrido perclórico, perbrómico y periódico. El tercer caso de combinaciones binarias son los peróxidos, que son compuestos en los cuales existe el grupo peroxo, es decir, la unión de oxígeno-oxígeno. Contienen más átomos de oxígeno de los que corresponden según la valencia del metal. La nomenclatura se nombra con la palabra peróxido seguida del nombre del metal que forma el óxido básico. En la nomenclatura stock se coloca el número de valencia con que actúa el metal entre paréntesis y en números romanos. Ejemplo: Na2O2. En la nomenclatura tradicional es peróxido de sodio y en la stock peróxido de sodio 2. Cuarto tipo de combinación binaria son los hidruros metálicos, que resulta de hacer reaccionar metal más hidrógeno. Veamos la nomenclatura y ejemplos. En la nomenclatura tradicional se nombra con la palabra hidruro seguida del nombre del metal. Tenemos la fórmula química NaH, que se llama hidruro de sodio en la tradicional. En la stock, hidruro de sodio 1. Y en la sistemática, monohidruro de sodio.
En quinto lugar tenemos los hidruros no metálicos, que se forman al hacer reaccionar los no metales de los grupos 6 y 7 más hidrógeno. Así obtenemos los hidruros no metálicos o ácidos hidrácidos. La nomenclatura. La tradicional se escribe la palabra ácido seguida del nombre del no metal y la terminación hídrico. Tenemos como ejemplo la fórmula química HF, que en la nomenclatura tradicional es ácido fluorhídrico. Luego, en la nomenclatura stock, se nombra agregándole al no metal la terminación uro seguido de la preposición de y la palabra hidrógeno. Además, se le agrega el número de oxidación del hidrógeno en números romanos y entre paréntesis. Así, la fórmula química HF es fluoruro de hidrógeno 1. Y la tercera forma de nomenclar en la sistemática, el no metal lleva la terminación uro seguido de la preposición de y la palabra hidrógeno. Así la fórmula HF es fluoruro de hidrógeno. El sexto caso de combinaciones binarias son las sales binarias, que se forman por la combinación de un metal con los halógenos cloro, bromo, iodo y flúor. Tenemos como ejemplo esta fórmula química CaBr2. En la nomenclatura tradicional es bromuro de calcio. En la nomenclatura stock, bromuro de calcio 2. Y en la nomenclatura sistemática, dibromuro de calcio. Séptimo caso, combinaciones binarias entre no metales. Se nombra de igual modo que la anterior sal binaria, debiendo terminar en uro el elemento más electronegativo. Y para ello tenemos aquí la escala de electronegatividad, que va del más electronegativo al menos electronegativo. Así tenemos al flúor como el elemento más electronegativo y al silicio al menos electronegativo. Observación: los primeros elementos de la serie son los más electronegativos. La nomenclatura. En la tradicional se escribe el nombre del halógeno con la terminación uro, seguido de la preposición de y el nombre del no metal menos electronegativo. Así tenemos la fórmula NCl3. En la nomenclatura tradicional es cloruro de nitrógeno. En la stock, cloruro de nitrógeno 3. Y en la sistemática, tricloruro de nitrógeno. Luego tenemos los compuestos especiales. Cuando el no metal actúa con su número de oxidación más 3, puede formar con el hidrógeno los siguientes compuestos: NH3, que es amoníaco, PH3, fosfamina, ASH3, arsenamina, BH3, borina y SBH3, estibamina. Otros compuestos que forma el no metal con su valencia 4 y el hidrógeno son CH4, que es metano, y SiH4, que es silano. Ahora comenzaremos con los compuestos ternarios, que se caracterizan por presentar 3 elementos diferentes en su estructura. El primer caso de compuestos ternarios son los hidróxidos. Resulta de la combinación de los óxidos básicos con el agua. Su grupo funcional es el OH, llamado hidroxilo u oxidrilo. Su número de oxidación es -1 y la fórmula general es MOHX, en donde M es el metal y la X es el subíndice equivalente a la valencia del metal. Veamos la nomenclatura. En la tradicional se nombra anteponiendo la palabra hidróxido al nombre del metal. Ejemplo: CaOH2, hidróxido de calcio. En la stock, hidróxido de calcio 2. Y en la sistemática, dihidróxido de calcio. Luego tenemos los ácidos oxácidos, que se obtienen por la reacción de los anhídridos más el agua. Entonces, un óxido ácido más agua nos dan los ácidos oxácidos. Veamos la nomenclatura y ejemplos. Para la nomenclatura tradicional se utiliza la misma nomenclatura que los óxidos ácidos del cual provengan, cambiando el nombre de la función anhídrido por ácido. Tener en cuenta su menor número de oxidación
oso o mayor número de oxidación ICO. Así tenemos la fórmula HNO3, que es el ácido nítrico. Se forma de la siguiente manera. Combinamos anhídrido nítrico N2O5 más agua más H2O. Tenemos H2N2O6. Se simplifica cuando los tres son divisibles y tenemos de esa forma HNO3 para el ácido nítrico. Para la nomenclatura stock se nombra utilizando la palabra ácido, luego el prefijo respectivo, según la cantidad de oxígenos, di, tri, tetra, seguido de la raíz oxo y la raíz del nombre del elemento no metálico diferente al hidrógeno y oxígeno con la terminación ico y su número de oxidación en números romanos y entre paréntesis. Así tenemos la fórmula química HNO3, se llama ácido trioxo nítrico 5. Y en la nomenclatura sistemática se nombra el oxígeno utilizando el prefijo oxo, seguido del nombre del no metal con la terminación ato. Luego el número de oxidación en números romanos y entre paréntesis. Por último se nombra al hidrógeno. Así la fórmula química HNO3 se llama trioxonitrato 5 de hidrógeno. El tercer caso de combinaciones ternarias se da con los ácidos especiales, que solo ocurre con los elementos fósforo, arsénico, antimonio y boro. Se da cuando el óxido ácido reacciona con una, dos o tres moléculas de agua, usando los prefijos meta, piro y orto respectivamente. Los metaácidos cuando utiliza una molécula de agua, H2O. Los piroácidos, 2 moléculas de agua, H4O2. Y los ortoácidos, 3 moléculas de agua, H6O3. Ejemplos. Para el primer caso tenemos el ácido metafosfórico. Hacemos reaccionar anhídrido fosfórico P2O5 más una molécula de agua H2O, obteniendo H2P2O6. Lo simplificamos y nos queda HPO3 como el ácido metafosfórico. En segundo lugar tenemos el ácido pirofosfórico, en donde de igual manera el anhídrido fosfórico P2O5 lo hacemos reaccionar con 2 moléculas de agua, H4O2, obteniendo H4P2O7. Como no son divisibles los tres, entonces lo dejamos así mismo. Y el tercer caso son los ortoácidos. Aquí tenemos el ácido ortofosfórico o simplemente fosfórico. Hacemos reaccionar el anhídrido fosfórico P2O5 más 3 moléculas de agua, H6O3. Sumamos y obtenemos H6P2O8. Lo simplificamos y nos queda H3PO4. Como una observación, aquí el prefijo orto se obvia y queda simplemente fosfórico. Así obtenemos el ácido fosfórico. Y así estoy culminando la presentación de este tema.